¿Cómo está siendo la primera temporada de Joao Félix en el Atlético de Madrid? Esta es la pregunta que nos vamos a hacer el señor Albert Blaya y servidor para analizar lo que está siendo el primer impacto, como digo, del portugués. Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal estamos? Bienvenidos de nuevo a Diario de un Periodista Deportivo. Hoy estamos de nuevo con mi buen amigo Albert Blaya para hablar en este caso de Joao Félix, que sabes que es una figura que evidentemente ha despertado muchos comentarios esta temporada por un tema de precio, de hype, de expectativas quizás no cumplidas de momento, de rendimiento. Bueno, creo que hay mucho que decir sobre el bueno de Joao Félix. Claro, obviamente, el primer factor es la tiranía del precio y el segundo es que venía a sustituir, entre comillas, a Antoine Griezmann, ¿no? Que, bueno, era uno de los mejores, pues, uno de los mejores futbolistas del mundo. Entonces yo creo que con Joao se tiene que ser bastante precavido y también hablar muchísimo del Atlético de Madrid, porque a nivel colectivo yo creo que este año ha sido más dudas que certezas y a partir de ahí se puede entender un poco el nivel y el rendimiento del joven portugués. Así que, bueno, muchas ganas de comentar la figura de Joao. Decías la tiranía del precio, yo añadiría las prisas excesivas, la tiranía de las prisas, que es que parece que un futbolista incluso de 19 años tiene que rendir de manera inmediata. Pero bueno, yo he tratado de resumir mi visión sobre Joao Félix y su fichaje y rendimiento en el Atlético de Madrid a partir de 5 puntos muy concretos. A ver si se me entiende bien, porque creo que hay algunas cosas que pueden sonar contradictorias. La primera, me encanta Joao Félix, es un futbolista que me fascina, me parece un elegido con un talento diferencial espectacular, muy especial, y además hay que decir también que ve gol con facilidad. Igual esta temporada no se está viendo del todo, pero en el Benfica se demostró que es un asesino con la cara de niño, como decía en su día. De hecho, le comparaba en algunas cosas con Raúl González Blanco. Segundo punto, entendí claramente el movimiento del Atlético de Madrid, también a nivel de precio. Al final estamos viendo en este mercado que los futbolistas jóvenes valen una barbaridad, porque no se devalúan tanto como los jugadores que tienen 27, 28 años. Joao Félix, a poco que hiciese 2 temporadas normales con el Atlético de Madrid, iba a valer más o menos el mismo precio, si no más incluso, por rendir bien en un Atlético de Madrid. Es verdad que ahora ha cambiado todo, ha llegado una pandemia, la cuarentena, y vamos a ver qué pasa en ese sentido, pero bueno, eso no se podía esperar, no puedes contar con que haya una pandemia de repente. Tercer punto, lo dije ya en 2 vídeos en este canal. Por un lado dije que necesitaba un año más en Lisboa, cuando todavía no había fichado por el Atlético de Madrid, y en el análisis del fichaje comenté que iba a ser difícil lidiar con la presión de ser Antoine Griezmann. Por lo que has comentado, Griezmann no solo era uno de los mejores jugadores del mundo, sino que encima era un líder futbolístico del Atlético de Madrid. Ese vacío tenía que ocuparlo alguien y creo que le quedaba muy grande para empezar a Joao Félix, por tipología de futbolista, por no tener vinculación al Atlético de Madrid y porque es realmente joven. Cuarto punto, tengo que decir, Albert, que me esperaba la temporada que está haciendo. Creo que todavía está un poquito verde y es un futbolista más relacionado con la calidad que con la cantidad. Y a lo mejor el Atlético de Madrid, al no contar con Antoine Griezmann, iba a necesitar demasiada cantidad si no resolvía ciertas cuestiones estructurales que, como has venido a introducir, no ha terminado resolviendo. Y quinto punto, aunque tengo que aceptar que la temporada está siendo un poquito decepcionante y que, aunque yo esperaba esto, confío muchísimo en Joao Félix, tengo que decir que no me parece que haya jugado tan mal, que soy positivo. Simplemente ha habido cosas que no han cuadrado, dificultades a las que se ha tenido que enfrentar que no le han ayudado, y encima ese par de microlesiones pues evidentemente la han terminado por frenar. Pero sinceramente, al ver, creo, incluso después de estos meses, que el Atlético de Madrid acertó fichando a Joao Félix. Lo que pasa es que todavía no lo ha demostrado del todo. De hecho, lo más importante yo creo que de lo que has comentado es lo primero, ¿no? Que al final esa edad, todo el mundo espera que seas un Mbappé, entre comillas, ¿no? Que seas un niño que con 19 años ya te llegas al equipo de la espada, pero no se debe olvidar que Mbappé incluso siempre en sus equipos ha tenido referentes, ¿no? Griezmann en la selección, Neymar en el PSG, Falcao. entonces, claro, obviamente, y en el Mónaco era un equipazo eso, entonces yo creo que se está como sobreexplotando un poco esa situación de Mbappé en el club y se intenta trasladar a los otros jugadores, porque al final Joao Félix yo creo que es lo que señala, es un jugador muy joven que lo petó en Europa League y en la Liga, pero que al final se tiene que dejar un poco más de tiempo para ver si eso Claro. puede coger un poco más de forma y al final dar el salto encima a un club tan particular como el Atlético de Madrid, porque obviamente el Cholo es un entrenador muy particular y con la situación en la que estaba, en la que se han ido grandes referentes, no solo Griezmann, sino sobre todo en defensa y en el centro del campo, ha ido perdiendo jugadores y calidad, y el Atlético se ha quedado sin identidad. Y a partir de ahí yo creo que Joao Félix estaba un poco entre dos aguas, ¿no? Porque el Atleti primero debe decidir qué hacer. Si volver a los orígenes, fichar jugadores, entre comillas, más cholistas de ese perfil,
o evolucionar, que es algo que ha ido insinuando las últimas temporadas, ¿no? Yo creo que a partir de ahí, cuando se defina eso, el nivel de Joao Félix va a subir, porque obviamente ha tenido muchas dificultades a nivel colectivo. Empezó jugando en banda derecha, pero terminó siendo el segundo punta. Y luego el acompañante, Morata sobre todo, no ha tenido la mejor temporada de cara al gol. Y eso yo creo que le ha restado mucho valor a Joao. Y el Atlético es que ha tenido muchos problemas a nivel de juego. Sobre todo se ha visto que es un equipo para los laterales, tanto Trippier como Lodi han sido los grandes generadores ofensivos, y se ha quedado prácticamente sin nada más a nivel ofensivo, muy poquito. Hemos visto un paso hacia atrás de Koke, que no ha estado a su mejor nivel. Saúl sí me ha gustado bastante, pero siempre esos cambios de posiciones. Entonces yo creo que el Atlético de Madrid a nivel colectivo ha sido un mar de dudas, y claro, pedirle a un chaval de 19 años que te lo resuelva a todos se ha quedado un poco corto. Tengo que decir, para estar un poco, desacuerdo contigo, que yo creo que Joao Félix me esperaba quizás un poco más a nivel de cifras, ¿no? Porque ha sumado 4 goles, una asistencia en Liga, quizás me esperaba un poco más de 8 o 9 goles en Liga. Yo también me lo esperaba, es el único punto con el que no contaba, porque ya digo, Joao tiene el veneno en la sangre y eso, aunque juegues mal o juegues en determinado equipo, lo va a tener, pero bueno, al final también es que no ha tenido tantos partidos como debería. Claro. El caso, por resumir un poquito las dificultades a las que se ha enfrentado, ya que creo que tiene sentido lo que he tratado de explicar, aunque haya cuestiones que parecen contradictorias entre sí, vamos con la primera. La lucha contra las expectativas, ya lo hemos venido comentando, pero es que me parece, en este caso, un tema muy particular, porque, a ver, a Joao Félix en el Benfica la mayoría del público no le había visto. A lo mejor había visto algún highlight, algún gol con el Benfica en la Europa League un jueves, pero no le había visto de seguido. Encima, llega Joao Félix en la pretemporada y se marca unos partidos muy brutos, sobre todo ese 7-3 o 6-3 al Real Madrid, que digamos que marca un puntito de inflexión a nivel anímico en la pretemporada del conjunto colchonero. Hasta ese partido había muchos seguidores rojiblanco decepcionado, un poquito pesimista porque se había ido Lucas, se ha ido Rodrigo, Griezmann, Godín, Felipe Luis y compañía, y a partir de ese encuentro dispara el hype, dispara las expectativas con los que acaban de llegar y le ponen todavía más peso en las espaldas a Joao Félix. Y por último, esto hace, o sea, esta suma de no haberle visto, del precio pagado y del hype en pretemporada, que la pretemporada, como diría Diego Armando Maradona, un partido amistoso es como bailar con tu hermana, no sirve de nada, no mide absolutamente nada, lo que hizo fue crear una imagen irreal de Joao Félix. Le catalogó como un futbolista que realmente no es. Joao Félix creo que va a poder desarrollar un fútbol con personalidad, ser líder, venir a tocar mucho, yo creo que tiene sentido del juego, que es un jugador que quiere mandar, que va a ser importante en el circuito asociativo de un equipo, pero todavía no es eso. Ahora mismo es un jugador al que tú tienes que encontrar a partir de 3/4 y en 3/4 él te marca la diferencia. Sin embargo, como el Atlético de Madrid ha tenido tantos problemas para llegar a esa zona de 3/4, al final no se le ha abastecido y él no ha podido marcar la diferencia ahí. Pero ya digo, creo que un problema en la valoración que se hace de Joao Félix es en el haber esperado un futbolista tan participativo como Griezmann, cuando jugadores como Griezmann, por perfil, ya no solo por nivel, hay muy poquitos en el fútbol actual y Joao Félix todavía no es eso. Claro, de hecho, la pretemporada es que ese partido creo que fue bastante tramposo, ¿no? Porque al final generó unas expectativas a nivel de jugador y de equipo, ¿no? Que se esperaba que el Atlético de Madrid fuera algo que tampoco estaba preparado para ser. Y es que encima no sé si recuerdas que en la primera jornada o la segunda, no me acuerdo, contra el Getafe creo que fue una jugada de Joao Félix impresionante que se fue de 3 o 4 jugadores. Que provoca penalti. Exacto, que es una jugada que yo creo que marca un poco también esas expectativas, ¿no? Porque al final Joao Félix... Sobre todo, permíteme, Albert, porque esa jugada Joao Félix no la tiene, o sea, la puede hacer, exacto, porque es un jugador súper talentoso, Uh-huh. pero no es un jugador autosuficiente a 50 metros de la portería, que es lo que diferencia para mí a Joao Félix de Jadon Sancho o de Kylian Mbappé, que son otros dos bichos de esa generación. Mbappé te hace esa jugada, Jadon Sancho te la puede hacer, Joao Félix no. Entonces es verdad que esa jugada también contribuye a aumentar el hype, como dices. Claro, fue una jugada tan reproducida, ¿no? Y tan comentada que al final, y es, diríamos, la excepción, porque Joao Félix en el Benfica no promediaba ni un regate por partido, y es que en el Atlético de temporada, tengo aquí las cifras, 0,9 regates con un 37% de acierto. Entonces, no es un regateador, es un futbolista que con Griezmann se comparte lo de hacer jugar, pero no hacer jugadas, porque no es un futbolista autosuficiente que te vaya a poder hacer ese tipo de jugadas en un partido, diríamos, bastante cerrado, resolvértelo a través de la calidad individual desde el regate, sino que tiene otras características. Yo creo que eso el aficionado a veces no lo ha entendido o
no lo vio, y a partir de ahí pues se generaron esas expectativas, como has comentado, que al final son una losa que terminan pesando mucho y al jugador obviamente le condicionan, porque mentalmente Joao Félix, encima siempre hemos visto que el Cholo lo ha cambiado bastante en los partidos, que ha sido siempre el primer cambio. Incluso el público, me acuerdo, en el derbi contra Real Madrid silbando el cambio de Joao, en muchos partidos ha pasado porque la gente no entiende, y yo creo que el Cholo es una persona muy inteligente y ahí está viendo que quizás necesita un poco más de tiempo. Yo creo que ahí, bueno, obviamente nos lleva siempre 2 palos de ventaja, así que hacerle más caso al Cholo. Claro. El proceso cholista no se lo puede saltar prácticamente nadie, Claro. y sinceramente creo que a los buenos de verdad les ha venido realmente bien. O sea, el caso de Antoine Griezmann es paradigmático en este sentido, pero ya digo, me parece importante insistir en lo que estás comentando, en el tema de que no es autosuficiente, que es un jugador con mucha calidad, mucha creatividad en el último toque, para llegar, para crear algo diferente, para meterte un último pase, pero ya digo, es más calidad que cantidad. Es un futbolista que sí que te puede ganar un partido, pero a partir de determinada zona, pero que ahora mismo no te puede convertir en un equipo súper fluido y súper dinámico en ataque. Eso está por llegar. Ahora mismo con 19 años no es eso, y me parece absolutamente normal. Hay muy pocos jugadores que puedan hacer eso simplemente con 19 años. De hecho, mismamente Kai Havertz, que es otro futbolista de esa generación, con mucho veneno, que está marcando muchos goles, tampoco es ese futbolista de 60 intervenciones por partido. Así que en ese sentido me parece que es lo más normal del mundo. Luego está el tema de la versatilidad táctica. Y yo no sé si hablar de versatilidad táctica es hacerlo como un eufemismo, porque sinceramente en los primeros meses, de hecho yo creo que ha pasado en toda la temporada, más allá que luego el Atleti haya logrado eliminar al Liverpool, ha ido por un lado el Cholo, de repente cambia por el otro. Yo siempre lo he llamado como el día de la marmota. Simeone vive en un déjà vu táctico en el que en los primeros meses trata de construir algo más ofensivo, más propositivo, más ajustado a la nueva calidad de sus futbolistas. No parece confiar del todo en ello, porque en muchos partidos se corrige en la segunda parte, cambia a Koke y a Saúl de posiciones. A partir de octubre y de noviembre ya invierte en un planteamiento más defensivo, y cuando llega a febrero o marzo el Atlético de Madrid es el mismo Atlético de Madrid de siempre, lo cual, por cierto, no me parece una noticia negativa, sino simplemente un poco incoherente respecto a lo que vemos muchas veces en agosto, septiembre, octubre, o respecto al mercado. Yo creo que el Atlético de Madrid debería invertir más en perfiles cholistas que en otros perfiles que a lo mejor no han encontrado su potencial, dirigidos por el bueno de Diego Pablo Simeone. El caso es que esto evidentemente ha afectado a Joao Félix. La primera idea que tenía el Cholo, y esto lo hablé en su día con Rubén Uría, era colocar a Joao Félix o en banda o por detrás de un doble 9. Quería jugar con Diego Costa y con Álvaro Morata, y de hecho en esos primeros partidos, también ante el Getafe, lo vimos así: a Joao Félix o a Lemar jugar de media punta con Costa y Morata por delante, a Joao Félix partir desde banda derecha. Quería meter a los tres. El caso es que finalmente, tras muchos cambios y muchas variantes, terminamos viendo a Joao Félix jugando en un 4-4-2 muy ortodoxo, arriba con Álvaro Morata. Y esto cambia bastante la idea de Diego Pablo Simeone, porque el Cholo en pretemporada explicó que creía que la mejor manera de integrar en el juego, de darle espacio, de darle libertad a Joao Félix, era hacerle partir de banda derecha. Yo sinceramente no estoy muy de acuerdo. A mí me encanta ver a Joao Félix como segunda punta, y en el Benfica, si caía a un costado, era más bien al izquierdo en vez de al derecho. Pero bueno, el caso, lo importante es que Diego Pablo Simeone es el que sabe aquí, y no ha podido llevar a cabo su idea, porque se le cayó la figura de Costa, porque se le cayó la figura de Lemar, y porque ha tenido que hacer muchos ajustes. Y en esa versatilidad táctica acá de déjà vu permanente, Joao Félix no ha sabido exactamente cómo ayudar al equipo y cómo rendir, porque en muchas ocasiones se ha encontrado perdido. Claro, yo aquí creo que la idea del Cholo era sobre todo confiaba mucho en el Costa más Morata, en esa doble punta. Pero al final, ¿qué pasa? Que obviamente Diego Costa ya tiene una edad, lleva ya unos años en los que ya no puede ser ese Diego Costa abrumador a nivel físico, Claro. y Morata es un jugador que me deja bastantes dudas a la hora de, pues, bueno, de rematar. Es un futbolista tendiente al fallo en ese sentido. Y a mí sí Más que que me de rematar, encajaba. perdona Albert, de Sí, definir. Porque sí, rematando también creo que es cierto. mucho mejor que definiendo. El primer toque ahí de cabeza, sobre todo, es un buen jugador. Vemos en el Madrid ese valor, pero sí que es cierto que cuando tiene mucho tiempo para pensar, termina quedándose un poco corto. Sí. Y para mí, por eso encajaba la idea del Cholo, de Joao Félix partiendo desde banda, porque es cierto que Trippier, hemos visto, ha jugado prácticamente de extremo en muchos partidos, es un futbolista hiperactivo. Muy no es bien. tener al Juanfran del 2016, que era un futbolista más corto, que sí que necesitaba quizás más ayuda, sino que es un jugador que se va hasta el solo. Y entonces tener un Joao Félix que te pueda
jugar más por dentro, caer sobre todo hacia el centro, tiene sentido. Pero ¿qué pasa? Que si la doble punta se te queda tan corta, al final necesitas a Joao Félix más cerca de la portería rival. Yo me acuerdo de una imagen también, antes dije la del Getafe, en Anfield, los primeros 8 segundos, Joao Félix te deja un pase de gol, solo empezar el partido, Totalmente. tremendo, que luego falla. Creo que no sé si es Morata, no me acuerdo ahora, o Diego Costa, pero claro, es una jugada de gol que Joao Félix se la inventa a 40 metros, un pase en profundidad maravilloso, y eso yo creo que sí que es lo que es Joao. Y al final hemos visto que obviamente el Cholo le ha pedido diferentes cosas, y también se puede aplicar un poco lo que comentamos de las expectativas al Atlético, pero con lo que ha señalado del principio de temporada. Yo creo que se espera que el Atlético sea un equipo más ofensivo, el Cholo lo prueba, pero yo creo que, como hemos señalado, no termina de confiar y al final siempre pues termina ese 4-4-2 de toda la vida. Y además es que lo ha dicho Simeone, y yo es que estoy de acuerdo con él, lo digo en cada vídeo, pero es que lo creo así, tenía que ser una temporada de transición. Que oye, a lo mejor en la temporada de transición llega el Atleti y gana su primera Copa de Europa. Es lo que tiene el fútbol muchas veces y es lo que tiene también el Cholo, que incluso en momentos más bajos logra que su equipo siempre sea competitivo. Y su suelo, el suelo del Atlético de Madrid, es realmente alto, que es algo a valorar del Cholo y del conjunto colchonero. Su suelo es la tercera plaza, parece, vamos a ver qué termina pasando, pero es la tercera plaza, y su suelo es competir en octavos, cuartos de final ante todos en Copa de Europa, y eso me parece realmente meritorio, pero hay que hablar que es un equipo que está en fase de reconstrucción y todavía lo está pese a haber eliminado al que para mí es el mejor equipo del mundo, el Liverpool de Jürgen Klopp. Luego, otro problema con el que se ha encontrado, el bajo nivel goleador del equipo. El Atlético de Madrid no ha jugado demasiado arriba, a nivel espacial, le ha costado mucho llegar y asentarse a la zona de tres cuartos, ha dependido muchísimo de marcar el 1-0 y esto le ha costado una barbaridad porque Morata ha fallado muchísimas ocasiones, de hecho es el futbolista a nivel estadístico que más ocasiones ha fallado de la Liga Santander 2019-2020 y el Atlético de Madrid como equipo también es el que más, por delante de Real Madrid y de Fútbol Club Barcelona, y creo que esto en parte explica un poquito el hecho de que Joao Félix lleve 4 goles y solo una asistencia, que es lo que tú decías antes, los bajos números. Por un lado, el tema goleador lo explico a que ha jugado muy lejos de la portería. Mismamente el partido en Anfield, tú lo has dicho, para mí deja 3 o 4 jugadas muy buenas en la primera parte que ningún otro estaba pudiendo hacer, pero claro, estaba a 60 metros y contra Virgil van Dijk. Ahí Joao Félix, a día de hoy al menos, no puede hacer nada. Si el Atlético de Madrid se hubiese puesto en ventaja en algún que otro partido, seguramente hubiese podido tener más espacios, llegar un poquito más arriba y Joao Félix hubiese podido engordar un poquito más sus registros. Pero el tema, sobre todo de que lleve solo una asistencia, lo relaciono básicamente con la falta de puntería de Álvaro Morata, porque al verlo, he comentado muchas veces en Twitter, ha habido partidos donde Joao Félix ha dejado incluso 3 veces delante de la portería contraria del portero rival a Álvaro Morata en situaciones de 1 para 1 y o se ha trastabillado o ha terminado disparando fuera o ha terminado haciendo un parado en el portero, diferentes resultados, pero al final nunca acababa esa jugada en gol y por tanto no sumaba la asistencia a Joao Félix, cuando si algo ha demostrado Joao Félix desde el día 1, también desde ese partido pretemporada ante el Real Madrid, es que es un magnífico último pasador, que es un jugador muy creativo encontrándote al espacio, y si Álvaro Morata hubiese tenido una mejor temporada, hubiese evolucionado en este sentido a la hora de definir, creo que Joao Félix, resumiendo, podía llevar 6 goles y 5 asistencias, y eso ya cambiaría un poquito seguramente a la imagen de su temporada. Exacto, y recuperando un poco lo que señalabas al principio, ¿no? Al final, lo de la etapa de reconstrucción en la que está el Atlético de Madrid, yo creo que el Cholo se ha ganado el derecho a estar con el Barça y el Real Madrid, y esa palabra no es nada bien vista en esos equipos, ¿no? Porque al final están obligados a competir siempre, y obviamente yo entiendo lo que quiere el Atlético de Madrid y lo que ha dicho el Cholo, pero es que el aficionado ya no está comprando, porque al final, claro, el Atlético de Madrid es eso, eliminas al Liverpool, en Liga tienes la obligación de estar entre los 3 primeros prácticamente siempre, pero es que ha perdido a Gavi, ha perdido a Juanfran, a Felipe Luis, a Godín, entonces ha perdido una cantidad de jugadores impresionantes y está intentando reconstruir un poco ese ADN, desde Coque, Saúl más Tomás, que para mí son la santa trinidad de este Atlético de Madrid, y añadir ahí a Joao Félix, que al final es lo que señalas, que ha dejado muchas veces en situación de ventaja a los delanteros, sobre todo a Morata, pero es que no han sabido definir. Y también es eso, que el Atlético jugando a 60 metros, Joao Félix es lo que señalábamos, no es un jugador que te vaya a hacer jugadas, no tiene ese tren inferior como el de Jadon o el de Kylian Mbappé, por lo tanto ahí es un futbolista que pierde bastante, se queda en tierra de nadie. Encima es un jugador que ha bajado sus intervenciones por partido, cuando en un equipo como el Atlético de Madrid suma 32 por partido, que son unas cifras bastante bajas, porque el Atlético tampoco lo ha sabido encontrar, y el Cholo esta temporada ha preferido sobre todo jugar por fuera, con los laterales muy arriba, que han sido prácticamente el único recurso que ha tenido el Atlético de Madrid en situaciones de ataque estático, y a partir de ahí intentar pues poner ese centro lateral
que para mí ha sido algo bastante pobre porque nunca ha tenido situaciones claras de remate. Y ya para finalizar, la última dificultad, que la lanzo de forma muy breve, el tema de las microlesiones. Esto es algo que, hablando con el bueno de mi buen amigo Pedro Barata, me ha comentado que le ha pasado bastante en etapas de formación a Joao Félix. Es un jugador tendente a la microlesión muscular y a tener parones de 3-4 semanas en momentos donde estaba comenzando a coger la forma. Yo recuerdo que de la primera lesión había vuelto bastante bien, pero luego sufre también una pequeña recaída. Son pequeños peros que te van complicando todavía más exhibir todo ese potencial que tiene Joao Félix, porque ya sí que sí, para finalizar, Albert, creo que pese a todo esto, yo tengo aquí la frase apuntada porque la quiero decir así, creo que todo lo que podía ir mal con Joao Félix ha ido mal. Todas las dificultades, todo el hype, todas las expectativas, que no le hayan entrado 2 o 3 golitos más que le hubiesen ayudado a nivel de confianza y también de opinión pública, todo esto ha ido mal. Pero aún así, creo que no se puede negar que es un jugador especial, diferencial, con brillantez, con colmillo, con capacidad para imaginar jugadas que otros no pueden ni siquiera soñar por las noches. Yo creo que, pese a que las cosas han ido mal y que su temporada está siendo un poco decepcionante, aunque yo ya me esperaba algo así, no se puede dudar del talento de Joao Félix, y eso es algo muy bueno de lo que se puede decir, porque en cuanto las cosas vayan un poquito mejor, encajen un par de piezas y él marque un par de golitos, creo que vamos a disfrutar a un talento de verdad muy especial, porque jugadores con el veneno, con la clarividencia, con la creatividad, con la imaginación de Joao Félix en el fútbol mundial, no hay ni 10. De hecho, lo comentábamos antes del vídeo, ¿no? Que cuando un jugador ficha por un gran club, ya ves en los primeros 2-3 toques si tiene ese nivel o esa calidad, y con Joao es que ha sido así. En los primeros partidos que vimos de Joao dejó esos detalles, esos toques imaginativos, y es un futbolista que a los adjetivos que has mencionado añadiría el de la determinación. Es un jugador con muchísima determinación, porque al final es un tipo muy resolutivo dentro del área, yo me lo creo. Es un jugador que realmente causa miedo, y vemos, por ejemplo, partidos, sobre todo en Benfica, donde dentro del área era un seguro de gol, sí, con una calidad en el disparo tremenda, dominio de las dos piernas. Entonces yo creo que es un futbolista que necesita tiempo, y yo creo que en clave Atlético de Madrid es un jugador, vamos, que lo va a petar. No tengo ningún tipo de dudas respecto a esto. Vamos a ver si esto se comienza a ver en este tramo final de la temporada, porque sería bonito, sobre todo pensando en el Atlético de Madrid de cara a la Champions, porque a lo mejor en esta liga el Atleti, bueno, se juega cosas porque se tiene que meter evidentemente en Champions League, pero el hecho de plantarse en una edición tan particular, ya en cuartos de final, haberte quitado al Liverpool del medio, pues puede ser una situación, un contexto muy bonito para el conjunto colchonero. Nada, Albert, de verdad, muchísimas gracias por venirte aquí para hablar de Joao Félix conmigo. Un auténtico placer, Miguel, ya lo sabes. Y ya nos despedimos, ya digo, yo soy fan de Joao Félix, me parece un magnífico jugador y simplemente creo que hay que darle un poquito de tiempo, pero en todo caso había que analizar con profundidad, con perspectiva, el contexto al que se ha enfrentado y las respuestas que el talento portugués ha terminado ofreciendo. Espero que os haya gustado el vídeo, y si es así, ya sabéis, chicos y chicas, dadle al like, compartirlo, suscribiros y activar la campanita, porque aquí en Diario de un Periodista Deportivo el fútbol nunca se acaba.